Daniel capítulo 5 y 6 es lo que vamos a ver hoy, el Dios soberano, protector. Vamos a ver un atributo más de este Dios soberano, su protección para sus hijos. Pero quiero que veamos en el capítulo 5 algo que quiero que resaltemos. El Dios soberano cumple el curso de la historia porque él ya ha profetizado Daniel acerca de días que iban a llevarse en curso, y aquí es donde vemos cumplido. Y también quiero que veamos, hermanos, los leones del Dios soberano, porque también la naturaleza misma se sujeta al Dios, y es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Pero les decía, en estos días donde hay cambio de poder en nuestro México, pues no es para que nosotros estemos en incertidumbre o a lo mejor enojados por cómo se llevan las cosas y no gana el presidente favorito de cada uno. Creo, hermanos, que el creyente no debe perder nunca de vista de que Dios es el soberano y Dios pone y quita a los reyes de este mundo, ¿verdad? Tanto sus presidentes. Así que por eso quise que hubiéramos tenido estos 3 domingos donde nos da la narrativa de Daniel, bastante en qué pensar, y continuaremos pues ya intercalada esta serie. Pero bueno, déjenme iniciar diciéndoles esto: el Dios soberano cumple el curso de la historia, y no hay nada que pueda traernos paz cuando nosotros entendemos en qué va a terminar el curso de la historia, y sobre todo que es a favor de sus escogidos. Cuando nosotros perdemos de vista esto, y sobre todo que Él tiene el control sobre las cosas, pues hay incertidumbre, hay inconformidad, y lo peor de todo, hermanos, hay duda de que Dios tenga todo bajo control. Hay duda de que Dios sea el Todopoderoso, y no queremos eso, ¿verdad? Por eso hemos estado meditando en este atributo principalmente del Dios soberano. Ahí en Daniel capítulo 5, usted recuerda que pues los primeros capítulos de Daniel nos habla de la historia de 4 jóvenes hebreos que fueron llevados en contra de su voluntad de su natal Israel. Ellos fueron conquistados por el rey Nabucodonosor y fueron llevados a su corte. Tenían que estar preparándose, alimentándose a su estilo, cosa que ellos no quisieron, ¿verdad? Temían más a Dios que comer algo sacrificado a los ídolos o contaminar sus cuerpos con una dieta que como hebreos se les había, como pueblo judío se les había impuesto, que iban a ser completamente distinto a las naciones. Daniel, se cree que a los 3 años después de que termina su capacitación junto con sus 3 amigos, él es cuando recibe la oportunidad de recibir el sueño que soñó ese rey faraón, que él no le quería decir a nadie de qué se trataba, y lo interpreta. Y vemos cómo él toma un lugar prominente, y también sus amigos también tienen la oportunidad de ser fieles a Dios y de mostrarlo sin temor a ser echados a un horno de fuego. Eso es lo que hemos visto en estos años. Eso fue lo primero que sucedió. Pero después, hermanos, ya llega un tiempo donde Nabucodonosor ha estado ya al final de sus días, y tenemos a un Daniel que ya es un anciano. Eso es lo que vamos a ver esto. Daniel ya es un anciano porque incluso el poder de Nabucodonosor en este capítulo 5 ha cesado, y un descendiente de él, que hay parte en la historia del libro de Daniel que no se ha mencionado, pero en realidad ya han habido otros gobernadores, y quien se va a dirigir aquí este capítulo 5 como Belsasar es un gobernador corregente. Hay otro rey principal que se la pasa en guerras, que es el que deja, por así decirlo, a su hijo para que esté gobernando mientras él principalmente anda fuera del país. Y este rey vemos que se ensalza de corazón, se enorgullece, y es lo que se describe en estos primeros 4 versículos. Nos vamos a meter en el contexto de la historia, donde ya Daniel pues tiene otra oportunidad de ser fiel a su Dios. Acompáñenme en sus vistas, dice lo siguiente: Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles
y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo. La casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Esta es la escena, hermanos. Para un israelita, cuando lee por primera vez el escrito de Daniel, él se indignó. A lo mejor todos estaban enterados de que ese rey tuvo una gran fiesta al final de sus días, y que en esa fiesta él profanó los instrumentos de adoración del Dios de Israel. Entonces, para un israelita escuchar esto era algo de suma tristeza y seguramente hasta de decepción. Es decir, cómo nuestro rey, el soberano, el que hacía grandes proezas, permite que pasen estas cosas, que se pisotee su nombre. Pero hermanos, nosotros no somos quien para defender a Dios, sino que Él siempre se defiende a sí mismo. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Usted recuerda la batalla en Silo, parecía un acontecimiento igual de desolador, donde decían: Dios, nuestro Dios perdió. Al fin derrotaron al Dios de nuestra nación, los dioses de los filisteos, llevan el arca del pacto ahí donde está el dios Dagón, pero Dios manifiesta que sigue siendo el soberano. Y no terminó para nada bien esa ocasión donde amanece, la estatua del dios Dagón está postrada ante el arca del pacto. Y ellos sí estaban en una situación similar, haciendo fiestas, festejando. Y al siguiente día, cuando ellos se esforzaron por volver a enderezar ese Dios, pues amanece en una condición peor, ¿verdad? Totalmente despedazado y otra vez postrado delante del arca del pacto. Y algo así, hermanos, están experimentando los israelitas de aquel entonces, donde pensaría cualquier judío que Dios perdió la batalla ante los dioses de los babilonios, pero no es así, hermanos. Él sigue en control de todo, y es lo que vamos a ver. Hay una fiesta desenfrenada donde hay 1000, veíamos desde el reino de Nabucodonosor, lleno de personas importantes. Yo creo que esas 1000 personas llegaron seguramente a postrarse a la estatua de oro que veíamos descrita en el capítulo 3, donde pues son echados al horno de fuego los 3 amigos de Daniel. Esas 1000 personas seguramente estaban adorando a esa imagen de Nabucodonosor. Ahora adoraban a los dioses. Pero lo que vemos aquí, hermano, es un acto premeditado de mofarse del Dios de Israel. Porque esa orden de decir: traigan acá todos esos vasos, traigan las copas que utilizaban pues para adorar a ese Dios de Israel. Nosotros vamos a jactarnos de que Él está sobre nuestros pies. En nuestra orgía que tenemos de todo tipo de desenfreno, vamos a celebrar que no hay como nuestros dioses. Entonces, en esa escena, hermanos, Dios sigue siendo soberano. Este descendiente de Nabucodonosor recibe el reino y presenta el mismo orgullo que tenía su padre. Y aquí podemos ver, hermanos, que es un problema de corazón. El hombre, a pesar de que conoce la historia del pasado, sigue teniendo ese orgullo y se quiere ensalzar al Dios soberano. Entonces, de manera consciente, profana esos instrumentos. Mire, si vemos ahí en el capítulo 3, 29, dice lo siguiente: por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Esas palabras las dijo el padre de este rey que está aquí, y eran para que infundiera temor a cualquiera. Él ya había advertido: nadie se puede burlar del Dios de Israel, nadie tiene que ensalzarse. Pero ¿qué hizo este hombre? Dijo: a mí no me importa ese decreto, yo no tengo miedo y a mí no va a aplicar
No sé qué pensaría este rey, pero sin duda hay un orgullo, porque ya han pasado, no sé, quizás 2 o 3 décadas cuando se dio ese edicto y él dice, a mí no me importa, yo voy a mandar traer esos utensilios para festejar. Entonces, hermanos, alaban a sus dioses y Dios sabe lidiar con eso. Les decía, Él mismo lo ha hecho a través de los siglos, no solamente en ese incidente del arca del pacto en Silo, sino lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Él toma cartas sobre el asunto, hermanos, y vamos a ver cómo lo hizo. Versículo 5, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. Usted puede ver en esta escena cuando se nos describe que una persona queda perplejo y sobre todo piense en esa imagen. Ya su cerebro no podía controlar los miembros de su cuerpo porque dice las rodillas chocaban una contra la otra. Técnicamente hubo una desconexión del sistema nervioso y eso se narra de distintas maneras en otros pasajes, como en Ezequiel 21. Si quiere no lo busque, yo solamente le voy a leer cómo de manera descriptiva nos dice la escritura que cuando Dios toma cartas sobre el asunto, no cualquiera puede estar de pie delante de él. Por más valiente que sea, por más orgulloso que sea, no va a poder sostenerse delante de Dios. Y déjeme leerle que en estas otras palabras de Ezequiel 21 dice el versículo 3: dile a la tierra de Israel, así dice el Señor, yo estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Anuncia a Dios que va a tomar cartas sobre el asunto. Y dice en el versículo 6 y 7, y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando digan, ¿por qué gimes?, dirás, por la noticia que viene. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará, porque viene y sucederá, declara el Señor y Dios. Cuando Dios decide manifestarse y tomar cartas sobre el asunto y lidiar, más bien tratar con el corazón de los hombres, se nos viene esta clase de descripción, hermanos. Piénselo, hay cuestiones en extrema, una conciencia extrema de que alguien, cualquiera de nosotros, pudiera experimentar algo que haga que desfallezca nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se pierde toda esperanza de que pueda ser sostenido tu integridad. Y cuando este hombre, este rey, ve una mano y dice, solamente la ve hasta el dorso, y está escribiendo en una pared, o sea, yo creo que hasta te podrías desmayar. Algunos quizá lo hicieron. Este rey se sostuvo en pie quizá para terminar de ver ahí todo lo que estaba aconteciendo. Pero él hace llamar a todos los sabios de su reino y dice, no sirvieron para nada. Si usted pone atención cuando él dice, yo quiero darle el tercer puesto de este reino. Y ahí es donde entendemos que él era un corregente, como todos los estudiosos creen. Es el rey principal, él es el segundo, por tanto no puede ofrecer un segundo lugar, sino un tercer lugar, que es el que está diciéndoles, va a ser un tercero, va
ser lleno de honores si alguien me interpreta lo que está ahí en la pared. Entonces son símbolos, no sé, jeroglíficos, algunas señales completamente desconocidas. Y este rostro palidece aún más porque cuando vienen los sabios, los caldeos, él esperaría, ¿no? Alguien de ellos debe saber por qué ocurrió esto en mi palacio. Pero dice que todavía palidece más el rostro porque no hay nadie más, no hay nadie que no tenía ni la mínima idea de qué significaba eso. Así que, sin embargo, alguien, hermanos, supo qué hacer. Y aquí acude alguien más en la escena. Fíjese el versículo 10. Nos habla de, yo no creo que haya sido su esposa, porque tenían una misma regla como en el libro de Ruth, donde pues ella no puede llegar así nada más frente a la presencia del rey, Esther, esta reina, sino que muy probable era su mamá o su abuela. Fíjese lo que pasa aquí. Versículo 10. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: Oh rey, viva para siempre. No le turben sus pensamientos, ni se mude sus semblantes. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Esta reina dijo: hay un hombre en el reino. Y quiere decir, hermanos, que el Dios soberano todavía está en esa posibilidad de conectarse con su creación, y lo hace por medio de los justos o por el medio que Él quiera, ¿verdad? Pero es una bendición de que, no sé, probablemente Daniel ya estaba olvidado. Yo les decía, a lo mejor ya han pasado unos 70 años desde que él llegó a Babilonia. Él ya es un anciano de más de 80 años. Y a lo mejor ya estaba olvidado. A lo mejor ya este nuevo rey no le interesaba, porque si se fijan no le manda a hablar en primer lugar. Solamente la madre o la abuela como reina es la que tenía más lúcido, ¿verdad? Más claro de que existía Daniel. Y Daniel se le ofrece esa misma recompensa. Y nos bendice, hermanos, porque Daniel sigue siendo fiel, sigue teniendo un lugar de prominencia y sobre todo la misma sabiduría que Dios le otorgó desde que era un jovencito. ¿Y qué nos habla esto, hermanos? Que es de gran bendición ver que hay fidelidad en aquellos que aman a Dios. Por tanto, el Espíritu de Dios, su favor, sigue estando en Daniel. Hay que ver, hermanos, ahora las respuestas. ¿De qué se trata lo que está escrito en esa pared? Leamos en el versículo 17. Entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad, y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba,
y a quien quería dejaba con vida, y exaltaba a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que se reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que ha ensalzado usted contra el Señor del cielo. Y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos, y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos no ha glorificado. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Entonces Daniel, antes de darle la revelación, se fijan, es una reprimenda y le está advirtiendo primeramente: todo esto sucedió por tu soberbia. Todo esto es a causa de ese orgullo que tienes. Y vemos, hermanos, un espíritu de humildad en Daniel, porque aunque se le ofrece la misma recompensa, dice: a mí no me interesa que sea para otros, yo solamente estoy aquí para hacer mi deber, dar a conocer lo que Dios quiere dar de conocimiento a los poderosos de este reino. Y no olvide, hermanos, que Daniel tenía ese propósito mientras Dios le había permanecido preservado en vida y en ese puesto, era con propósitos, y ahora que es un anciano, él va a cumplir ese propósito. Entonces a Daniel lo que más le interesa es servir y obedecer a Dios. Por así decirlo, es como un embajador que da a conocer los decretos del Dios soberano. Dice: yo estoy simplemente para esto. Dios ha decidido humillar a los soberbios, y usted, como hijo de Nabucodonosor, se encuentra en esa misma posición de orgullo, y aquí va otra humillación a los poderosos terrenales. Igual que en el capítulo, si quiere retroceder, en el capítulo 4, el versículo 37, leemos lo que dijo su padre Nabucodonosor: yo alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El mismo padre de este hombre había dicho: no hay nadie que pueda mantenerse en pie delante de Dios, pero a este rey se le olvida, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios ajustó cuentas. Ahora le están aclarando: fue por tu soberbia que apareció esta mano. ¿Y quieres ahora sí saber el significado? Aquí va. Versículo 25 al 30, para concluir este capítulo. Esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene significa: Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel: ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Peres: su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Aquí concluye este capítulo, hermanos. Es una transición del poder, es un avance de lo que estaba, gracias, hermano, lo que estaba en la visión del capítulo 2. Usted recuerda que Nabucodonosor soñó una estatua que estaba formada de una cabeza de oro, seguía plata, lo que eran sus lomos y los brazos, bronce, el vientre, y va bajando, ¿verdad?, hasta llegar a los pies de hierro mezclados con barro. Entonces aquí vemos la primera transición. La cabeza de oro se termina, hermanos, y llega a este reino de plata, que veremos más adelante en posteriores capítulos, pero simplemente avanzó la historia, hermanos. Dios está confirmando a Daniel como profeta.
Él está cumpliendo todo lo que él había predicho, ¿verdad? Daniel es exaltado y este rey Belsasar humillado. Y esto ha sucedido hasta el día de hoy, hermanos. Los reinos tienen que terminar. Todos los reinos, los imperios, por más poderosos que hayan sido, nosotros lo podemos ver, en todos los continentes se han levantado reinos distintos y parecería que son invencibles, pero esos reinos tienen fin, hermanos. Y sobre todo porque es un patrón, tanto todo ser humano manifiesta ese orgullo de corazón. Y eso es para considerar, hermanos, porque yo creo que también se nos dejan estos escritos con propósitos, ¿verdad? A veces nosotros vemos historias, vemos que Dios ha tomado cartas sobre el asunto de aquellos que actúan con soberbia y debería ser suficientes para que nosotros aprendiéramos a aprender de esa manera y no ser orgullosos, sino humillarnos ante el Dios soberano. Pero este pasaje está para decir, Dios va a tomar cartas sobre el asunto. Aquel que no aprendió, al estilo de Nabucodonosor, tuvo que haber visto su hijo, esos 7 años que se comportó como una bestia, pero no le importó y profana los instrumentos de adoración de ese Dios que había humillado a su padre. Entonces, hermanos, se cierra este capítulo. Dios es quien quita y pone reinos. Y quiero que nos hagamos una pregunta para descansar y meditar, ¿verdad? Si Dios tiene el control de la historia, si Dios toma cartas sobre el asunto con aquellos poderosos, ¿qué debería de encontrar, hermanos, cada uno de nosotros como sus hijos? Nosotros deberíamos de hallar descanso al pensar en esto, ¿no cree? Que Dios no puede pasar por alto su santidad y el ser soberano. Aunque alguien se alce tarde o temprano, va a recibir su recompensa. Y así es como vemos, hermanos, el Dios soberano cumple el curso de la historia. Pero también vamos a ver lo siguiente, hermanos. Este Dios soberano tiene a su merced todo lo creado, ¿verdad? Y en este caso veremos los leones del Dios soberano. Capítulo 6. Se termina el reino de oro, de la cabeza de oro. Inicia el reino de plata. Y ahora están entrando, hermanos, nuevos reyes, ahora los medos persas, este nuevo imperio, que aunque no vimos los detalles, pero si usted consulta en la historia de manera increíble, casi sin ejecutar instrumentos de guerras, él toma esta ciudad fortificada donde se estaba llevando a cabo la fiesta por medio del desvío de un río, y ocurre, por así decirlo, un desastre natural que les permite entrar en ese palacio y tomar el reino, ¿verdad? Como se narra aquí, esa misma noche, después de que profanan los instrumentos del templo de Israel, termina el reino de Belsasar y ahora inicia el reino de Darío. Dice los primeros 3 versículos: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahora es un puesto diferente, hermanos. Antes era el líder de los sabios, de los adivinos, de los consejeros del rey, pero ahora ya es un puesto más como de administración de todas las riquezas del mundo, de estar en ese imperio guardando que no se manifieste corrupción, que se lleve todo a cabo de acuerdo a las leyes de esa nación. Entonces, esa es la dinámica. Van a haber 120 personas las principales porque este reino se ha agrandado más. Si uno regresara varias décadas en el pasado, había cierta alianza entre estos reinos cuando el rey Nabucodonosor toma Jerusalén,
pero desde que destruyen el reino del norte de Israel, se habían separado, habían estado creciendo esos imperios, pero ahora este imperio absorbe al de Babilonia. Y ellos tienen una dinámica, son 120 personas principales, pero sobre esos 120 hay 3. Y Daniel fue el considerado el más sabio porque dice aquí, extraordinariamente, era completamente superior. Y recuerde, era ya un anciano y seguía teniendo ese privilegio, pero sobre todo, sin duda, hermanos, era por el temor a Dios. Como todo rey, hermanos, necesita consejeros para no ser perjudicado de tomar malas decisiones. Es lo que quería este rey. No quiero ser perjudicado por malas decisiones. Entonces necesito que los sabios, los entendidos en todas las áreas del saber hagan el trabajo necesario. Entre ellos, hermanos, si Daniel era distinguido y conociendo lo que hay en el corazón de todo ser humano, hay envidias. Y aquí es como vemos cómo continúa el curso de la historia. Estas envidias son claras y evidentes en el versículo 4. Nadie puede tolerar, hay muchos que no pueden tolerar ser gobernados por alguien más y por un anciano no israelita. Fíjense en el versículo 4 al 9. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato, firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Y ese es el plan, hermanos, que ellos tenían, ponerle una trampa donde acorralan a Daniel. Pero si se fijan, es impresionante porque dicen: nosotros no podemos encontrar ninguna falta, este hombre es intachable. Un hombre temeroso de Dios, que sirve y todo lo que hace lo hace como para Dios y no para los hombres. Lo más seguro, yo sospecho, hermanos, que siempre se tratan de conservar crónicas cuando un reino toma otro. Si se podía, si no se quemaba todo, pero si se podía conservar las crónicas y documentos oficiales que sirvieran para algo, pues seguramente yo no dudo, hermanos, que ellos también consultaron a ver qué cosas malas hizo Daniel durante los reinos pasados. Porque ya conocemos algunas credenciales, que duró siempre como principal ahí en el reino de Nabucodonosor, ahora en este tiempo con nosotros. ¿Qué ha hecho mal este hombre? Y seguramente si hubo registros de todas las décadas que él sirvió, es impresionante, hermanos, que dijeron: este hombre es intachable. Y por gracia de Dios está este pasaje para recordarnos, hermanos, que con amor a Dios, con dependencia de Él, nosotros también debemos de tener una vida así, ¿verdad? De bendición y que no podamos pues ser recriminados de hacer algo malo, ¿verdad? Algo corrupto. Aquí está Daniel y detrás de todo este plan pues está el maligno diciendo: hay que atacarlo en otra esfera, en la esfera de su Dios, en la esfera de su religión. Y ese es el pensamiento que se les viene a ellos a las ideas, y ellos se encuentran ese hueco. Es la única manera de decir: hay que demostrarle al rey que está en otra sintonía. Y nunca le revelan las intenciones que hay detrás de ellos, sino que se le hacen una propuesta similar a algo pues, de lo que hizo Nabucodonosor cuando construyó esa estatua de oro
era para ensalzarse y decir, yo soy como una deidad, a mí se me tiene que adorar. Entonces es decirle, igual usted, Dios, usted rey es como un Dios y no se debe de orar a absolutamente a nadie. Y vemos, ¿verdad?, esa insensatez. Parece increíble, hermanos, pero esas cosas sucedían. Este rey es engañado, nunca supo las verdaderas intenciones hasta que firma. Y esta es una ley que nosotros, por otras referencias, que todo lo que tiene que ver con los medos y persas eran leyes que una vez que tú la firmas no se pueden cancelar, no se pueden revocar. Para ellos, hermanos, es como una victoria. Y fíjense qué más pasa ahora avanzando los versículos 10 al 13. Estamos en Daniel 6. Dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Y contesta este rey, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Versículo 13, entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Entonces, yo creo que ellos ya están festejando y dice, al fin lo atrapamos. Al fin cayó en nuestro plan. Y vemos que ante lo imposible, ante el escenario muy similar a lo que le ocurrió a sus 3 amigos, de que fueron acorralados hasta la muerte, así en esta misma posición estaba Daniel. Y antes, hermanos, quiero que observemos que Daniel da por enterado y dice, así están las cosas, me amenazan a muerte para que no eleve mis oraciones a mi Dios. Entonces de manera consciente y a propósito dice, no, yo voy a seguir y sobre todo con esa fidelidad. Y nos enseña mucho, hermanos, lo que pasa aquí. Si me quiere acompañar al Primera de Reyes, capítulo 8, hay unas palabras que el rey Salomón cuando dedica el templo, seguramente hicieron eco inmediatamente en la mente de Daniel. Tal vez no estaba el templo ya construido, ya había sido destruido en ese entonces, pero hay algo más de lo que recuerda Daniel. Fíjense en Primera de Reyes 8, los versículos 44 y 45. Cuando tu pueblo, son palabras de Salomón, salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú los envíes, y oren al Señor vueltos, fíjense, hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que ha edificado tu nombre, escucha desde los cielos su oración y súplica y hazles justicia. Entonces, hermanos, en una manera más gráfica de decirles a Daniel, yo voy a voltear hacia Jerusalén. Si me van a encontrar arrodillado orando a Dios, es conforme a esta promesa. Yo amo a mi nación. Yo me rindo al Rey soberano, al Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ellos seguramente no están ardidos de envidia, de coraje, pero a la vez festejando, diciendo, este va a ser el último día con que vamos a lidiar contra este anciano. Y ya está atrapado. Satanás, hermanos, es quien ha orquestado cada persecución de los fieles y sabe cómo ponerlos a prueba, ¿verdad? Lo mismo que logró con Daniel, con sus amigos, lo puede hacer contigo y conmigo. Pero ahí son las oportunidades que tenemos, hermanos, para manifestar nuestro amor y fidelidad a Dios. Este rey es engañado, este rey no supo las verdaderas intenciones, pero ahora, hermanos, vemos a un Daniel que en sus oraciones se nos revela el contenido. Parte del contenido dice dando gracias, se arrodillaba, es una posición
El Salmo 55 también nos hace una referencia que se debe orar 3 veces al día. Yo creo que eso también lo tenía muy en claro Daniel. Pero dice, dando gracias. Y piensa, hermanos, ¿por qué agradecer donde parece que está en un valle de sombra de muerte? Yo creo que aquel que no pierde de vista que Dios es soberano, él verdaderamente va a agradecer por cada circunstancia que está viviendo. Podemos especular un poco, hermanos. Sé que no está en el pasaje, pero yo me imagino que Daniel decía, gracias Dios porque tú me has permitido vivir décadas aquí en este reino y has demostrado tu poder y tu fidelidad. Si ahora es un momento para poner a prueba mi fe, yo te agradezco. No vemos a Daniel renegando y diciendo, después de tantos años que te serví, me ponen en peligro y yo no quiero terminar así muerto, ¿no? Es como darle gracias en todo. Y eso nos muestra, ¿verdad?, el corazón de alguien que su dependencia está en Dios. Yo creo que en él también estaba el mismo pensamiento que sus compañeros cuando le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no tenemos por qué responder a sus amenazas. Dios nos puede librar de este horno de fuego y si no lo hace, pues bien. Daniel estaba agradecido, estaba contento con lo que había vivido y aquí es donde también debemos de hacernos unas preguntas. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, en esos momentos tan difíciles? Hay que tomar en cuenta el espíritu de Daniel, ¿verdad? Agradeciendo. Y era claro para estos hombres que ya habían triunfado en su plan. Pero tenemos que ver qué más pasó, hermanos. Ellos están concluyendo su plan maligno delante del rey. Y en pocas palabras le están diciendo, rey, ejecute la orden porque él desobedeció y tiene que morir. Fíjense cómo le afecta esto a este rey. Que sin duda pues había ganado Daniel el corazón de este gobernador. Le apreciaba mucho. Y así vemos su reacción, versículo 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces, aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio, pasó la noche en ayuno, ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso. Gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Yo creo que si estaban ahí presentes los acusadores de Daniel, estaban sonriendo, ¿verdad? Pues es una locura que el rey esté haciendo esas afirmaciones, ¿no? Preguntándole a un cadáver despedazado si sigue con vida. Entonces, aquí ocurre nuevamente algo que es de lo imposible, ¿verdad? No era nada fácil todo lo que ocurrió aquí, hermanos. El rey, dicen que estuvo durante todo el día tratando de hallar un huequito en la ley, una posibilidad de librar a Daniel. Y yo creo que ellos estaban así como que fastidiados diciendo, este rey, ¿por qué todavía quiere salvar a este hombre? Ya tenía horas y horas revisando la ley de los medos y los persas y no era nada fácil, ¿verdad? En el libro de Esther nos dice lo mismo. Cuando se sella y se firma un edicto de los reyes del imperio medo-persa, ya no se puede cancelar, ya no se puede revocar, no es revocable. Entonces esto no era cualquier circunstancia que estaba pasando, nos menciona un foso de leones y por lo que vamos a ver más adelante, pues estos leones estaban hambrientos, estos leones
pues no sé, simplemente era una naturaleza. Yo sospecho que los tenían ahí hambrientos porque devoraban y en el instante podían despedazar a cualquier ser vivo que echaran ahí, ¿verdad? Pero este hombre, si usted puso atención, hermanos, a mí me impacta mucho la declaración, la afirmación que hace este rey cuando le dice a Daniel, ¿sabes qué? Tu Dios te librará. No le dijo que tu Dios te libre. Y eso que nos enseña, hermanos, que ya Daniel había influido bastante con su fe y comportamiento a este rey. Él ya le había transmitido qué clase de Dios poderoso tenía, ¿verdad? Y él le dice, ¿sabes qué? Tu Dios te librará. Yo creo lo mismo que tú crees. Si tú crees que ese Dios es todopoderoso, también este rey, hermanos, se atreve a hacer esa afirmación. Entonces vemos cómo la vida del justo puede impactar también a aquel que a lo mejor pues todavía no es hijo de Dios, ¿verdad? Y eso mismo podemos hacer tú y yo. Que también esto se nos quede como aplicación y como enseñanza, ¿verdad? Nosotros debemos de influir a los demás para que ellos también crean y confíen en el Dios Todopoderoso. Por último nos dice, antes de, en cuanto echan a Daniel, este rey no podía dormir, se le acostumbraba a traer entretenimientos, no habían sistemas de cable o Netflix en aquella época, entonces pues tenían que traerle todo tipo de entretenimiento al rey, pero dice, él no quiso ni cenar, estaba tan afligido. Y esa noche la pasó en vela. A primera hora del día es cuando va corriendo y dice con voz angustiada, hace esa pregunta. ¿Lograste sobrevivir, Daniel? Y aquí es donde vemos, hermanos, ese contraste. Un rey todopoderoso está afligido, pero ¿cómo está el justo, hermanos? Y vemos el brazo poderoso que le protegió, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Estas historias, hermanos, por más increíbles que parezcan, no son leyendas, no son fábulas. Esto es real, hermanos. Otra vez, un ángel, no sé si era el mismo que estuvo con aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego. También Dios envía a un ángel para cerrar la boca de los leones, ¿verdad? Y no tenemos narrativa de qué pasó ahí abajo. Nosotros nos podemos imaginar cualquier cosa, por increíble que sea, sucedió, hermanos. A mí me gustaría pensar, obviamente que no dice la escritura, pero yo pienso que hasta Daniel pudo acariciar a los leones. Y si pues yo no me hace nada, a lo mejor tenía frío, pues abrazo a uno. No sé qué pasó ahí, hermanos, pero es bien lógico de que Dios lo protegió, su integridad. No sufrió en absoluto esa noche, hermanos. Así es el brazo poderoso de nuestro Dios. Así que no cualquiera puede tener esa experiencia y salir vivo, sobre todo, ¿verdad? Entre los leones. A lo largo de la historia, hermanos, hemos visto que leones han despedazado a cristianos. Pero Dios, el soberano, podemos ver que los leones le pertenecían. Y decían, a él no me lo van a tocar. Con él tengo propósitos que todavía se deben de cumplir. Y le obedecen, ¿verdad? Libran a Daniel. Daniel había sido de demasiada influencia a este rey y ahora todavía más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora este rey puede ver que efectivamente protege a sus fieles, humilla a los hombres, a los soberbios, y este rey toma cartas sobre el asunto, ¿verdad? Versículo 24, el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que lo echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Y fíjense, porque estos no eran cualquiera de los leones, no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos.
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra: que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Y aquí termina, ¿verdad?, esta otra historia que pues bastante conocida, ¿verdad?, por todos los creyentes, sobre todo pues de los niños. No puede faltar en los libros, en las Biblias infantiles, ¿verdad? En esos días de Daniel, hermanos, ser librado de los leones y que se dé a conocer al pueblo judío, cuando él escribe toda esta narrativa, aquellos hombres que ya tenían años, décadas, ya estaba por terminar la disciplina de los 70 años, escuchar estas historias, hermanos, era sin duda de esperanza para Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque ya eran décadas donde muchos pudieron haber perdido la fe y decir: nuestro Dios no nos abandonó. Nuestro Dios no es más poderoso que el de las naciones. Pero que tú escuches y te des a entender que un rey haga un edicto y diga: no hay mejor Dios que el Dios de Daniel. Si tú te identificas como judío, darías alabanzas a Dios. El poder de Dios seguía vigente, es lo que nos está mostrando. De nuevo, una vez más, muestra quién está gobernando. Por la misma declaración del rey, lo mismo que afirmó Nabucodonosor, ahora Darío está dando confirmando lo mismo. No hay otro Dios soberano sobre la tierra. Él escribe a todos los pueblos este decreto para dejar bien en claro quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así termina la historia. Daniel prospera durante el reino de Darío y Ciro el persa. Y se cumple la profecía del capítulo 2, ¿verdad? Avanzan los reinos, se terminan los ciclos que Dios había establecido. ¿Y qué aplicaciones podemos apropiarnos para el día de hoy, hermanos? Porque todas estas historias están con un propósito, ¿verdad? Que nuestra fe crezca, que nuestro amor a Dios crezca, hermanos. Y yo le invito que cuando agarre estos tipos de lecturas de narrativa, vaya en oración a Dios y le diga: yo quiero experimentarte como ellos. Quiero sentir la misma confianza que ellos tenían. Quiero manifestar la misma fidelidad que manifestaron tus hijos en el pasado. Primera cosa, hermanos, yo creo que no debemos de menospreciar al Dios soberano. Es la peor insensatez. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar cartas sobre el asunto. A veces no queremos considerar, pero yo creo que no somos tan distintos a ese rey que ya había conocido la historia de la humillación de su padre Nabucodonosor, y Belsasar dijo: a mí no me importa seguir tomando en vano el nombre de Dios, blasfemando, desobedeciéndose, no someterme a ese Dios soberano. Entonces es una invitación a nosotros, sus hijos, también a aprender algo de eso. El curso de la historia, hermanos, también otra cosa, va a seguir adelante. Y nosotros veíamos en ese capítulo 2, ¿verdad? Hay un quinto reino, y ese reino se va a dar a conocer algún día. Nosotros sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a regir con vara de hierro. Eso nos debe traer esperanza, hermanos, porque en esos días de Daniel se está cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros sabemos lo que dice la Escritura: ni una jota ni una tilde va a pasar. Todo esto se va a cumplir, hermanos. Estos relatos están para creerlos. Y si están para creerlos, es para también deleitarnos y rendirnos a Dios, hermanos. Si Daniel oraba 3 veces al día, es una manera también de nosotros ofrendar nuestras vidas a Él. Si Él estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por su obediencia, igual que sus amigos, también nosotros, hermanos, estamos invitados y somos llamados a ofrendar nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque Jesús nos dejó ese ejemplo. Otra cosa a considerar, hermanos: tú puedes ser de bendición como Daniel por tu temor y fidelidad a Dios.
Y no cualquier creyente, hermanos, tiene esa dicha y bendición de serle fiel hasta la vida de anciano. Hay muchos que dejan de luchar, hay muchos que se cansan y dicen, no, yo me voy a tomar un descanso, voy a volver a probar el mundo, voy a desligarme de la soberanía de Dios, de sus mandatos, y no les va nada bien, hermanos, ¿verdad? Pero si tenemos un ejemplo de que se puede llegar a ser anciano y temeroso de Dios, estamos también aquí para aprender ese temor y fidelidad a Dios. Somos llamados pues a permanecer fieles como Daniel hasta el fin de sus días, y Dios sigue teniendo ese poder para librar. Y es una cosa que quiero que también piense, hermanos, en Mateo 28, en la Gran Comisión. Jesús decía en el versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y piénselo, ¿de qué manera se está? Pues con su Espíritu Santo dándonos fortaleza, dándonos de su Espíritu Santo para ser fieles. Si vamos a padecer y sufrir en la esfera física, la gloria sea a Dios. Pero si no, hermanos, si Él también puede cuidar nuestra mente, nuestra fe, gloria a Dios. A lo mejor tal vez Dios en ocasiones no va a permitir que nosotros salgamos libres o ilesos de algún peligro físico. Él es soberano. El apóstol Pablo sufrió muchas veces, pero lo que Dios siempre promete es que va a cuidar nuestra fe. Y también, hermanos, o sea, es bueno y es bonito cuando tú experimentas de primera mano el poder de Dios, ese brazo poderoso. Yo, ahora que había regresado el año pasado de ir a predicar allá a Baborigame, no estaba tan consciente del peligro, o sea, sabía, ¿no? Pues es un lugar peligroso. Hubieron tiempos que sí tuve miedo, pero ese peligro fue más evidente meses después, cuando yo les decía que fui a visitar a una persona precisamente de allá. No es de allá, su familia es de allá, él vive aquí en Chihuahua. Yo les decía, fui a visitar a un hombre que está en el hospital y duró como 3 meses porque recibió un balazo de un grupo de sicarios, ¿verdad? Entonces ellos pues despedazaron parte de su pierna, se le infectó y tenía que recibir muchas operaciones. Y hasta entonces, hermanos, yo estoy recordando de qué me libré de Dios. Digo, a veces no tenemos ni la menor idea, ¿verdad? Podemos pasar en medio de ese valle de sombra y de muerte, pero si tratamos de ser fieles a Dios, Él puede manifestar esa protección. Si no lo hace, pues te da la fuerza, la fortaleza para hacer su voluntad, ¿verdad? Y abrazar esa voluntad. Pero, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Tú tienes un testimonio así? Yo creo que algunos de ustedes sí lo pueden tener. A veces no estamos ni tan conscientes, ¿verdad?, de dónde nos ha protegido Dios. Pero que sea un testimonio para darle la gloria a Dios y decirle, Dios, protégeme, sigue protegiéndome, pero sobre todo ayúdame a hacerte fiel para que las demás naciones te conozcan. Yo creo que esa es de las enseñanzas principales de este libro. Entre los sermones que estaba buscando para investigar algunas cosas, me gustó uno de Martin Lloyd-Jones donde decía cómo predicar masivamente. Como está en inglés, pues no profundicé, pero solamente vi ese título y dije, sí, es cierto. La vida de Daniel hizo que al menos de los reyes más importantes, Nabucodonosor y este rey Darío, hicieran esos edictos donde decían, todo mi imperio tiene que conocer al Dios Todopoderoso. Entonces eso es con fidelidad, ¿verdad? Hasta donde Dios nos permita ser de impacto a los demás. Por último, hermanos, en el peor panorama de este lado de la eternidad, hay que seguir agradecidos con Dios. Porque los tiempos se pueden poner más difíciles. Hoy estamos días de votaciones. Algunos temen lo peor. Si gana cierto partido, dice, el país se va a hundir más. Y en cualquier sentido, en económico, en inmoralidad, en violencia, en corrupción. Si esto llega a empeorar, hermanos, nosotros somos llamados a agradecer a Dios y a serle fieles y a hacer la diferencia. Entonces, pues es también alguna aplicación que usted se vaya a votar y decirle, Dios, tú vas a controlar esto.
Yo no sé qué tanto haga diferencia mi voto, voy a tratar de ser responsable, pero sea lo que venga, incluso empeore el gobierno y estemos en una posición mucho peor, tú vas a seguir siendo el soberano y tu gobierno viene en camino. Y mientras tanto yo tengo que ser agradecido con Dios como Daniel y fiel. Oremos. Padre, vivir así no es tan fácil, sino solamente cuando tu presencia está inundando a tus hijos y sobre todo ellos están dispuestos a rendirse por completo a ti. Gracias porque podemos pensar en estos capítulos de Daniel y tomarlos como referencia de lo que nos corresponde hacer, mostrar nuestra fidelidad a ti, nuestra confianza y sobre todo nuestro entendimiento, teniendo presente tan claro que tú eres el soberano, que todo el curso de la historia está marchando sin ningún contratiempo, tú estás teniendo todo bajo control y algún día vendrás a gobernar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles embajadores y a traer esperanza, Señor, a mostrar en nuestras posibilidades, de nuestra fe, de los recursos, de todo lo que nos ha dado, hacer la diferencia, Señor, para que más personas volteen a ti y te vean como el soberano, y porque eres el único a quien se debe rendir o no. En este día, Señor, te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.